Última hora. Señor presidente Bukele, un mensaje desde Colombia. Muchas gracias, presidente Bukele. Colombia agradece a Bukele y el tigre no para. Colombia dice gracias a Nayib Bukele. El pueblo colombiano celebra la solidaridad real. Hermanos salvadoreños, Colombia no los olvida. Su solidaridad, valentía y compromiso nos recuerdan que en los momentos más difíciles no estamos solos. A nuestros hermanos salvadoreños, gracias por venir, gracias por ayudar y gracias por estar con Colombia. Abelardo de la Espriella. A pesar de la tragedia, seguridad sin pausa, ni el terremoto lo detiene. En sus primeros días de gobierno ya golpea duro a las estructuras del crimen organizado, neutralizados cabecillas de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo. Capturas e incautaciones. Resultados concretos, no discursos. Mano dura y autoridad del Estado. Todo lo contrario a abrazos, no balazos. Mientras en Colombia se recupera el control del territorio y se enfrenta a los bandidos, en México Claudia Sheinbaum insiste en la misma fórmula fallida. Mientras Nayib Bukele mantiene una postura de hierro contra el mal, Claudia Sheinbaum ha decidido que lo mejor es liberar a quienes cometieron delitos menores. ¿Qué podría salir mal? Y no solo eso. Quiere recibir a Gustavo Petro en su presunta huida. El expresidente Gustavo Petro pidió ayer un permiso para estar durante un año fuera del país. El expresidente Gustavo Petro, en efecto, se va a vivir a México. La borrachera tiene que ayudar en algo. Porque lo ilícito se acaba quitando la letra I. Y se vuelve lícito. Ahora pretende liberaciones masivas de delincuentes, preliberaciones y amnistías para saturación carcelaria, según su propio gobierno. En Colombia se caza a los criminales. En México se les abre la puerta. ¿Qué opinas? ¿Prefieres resultados o abrazos? Comenta. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Presidente Bukele, un mensaje desde Colombia. Gracias por enviarnos las ayudas, porque realmente Colombia lo que necesita ahorita es apoyo, ayuda, hermandad y humanidad. Muchas gracias, presidente Bukele, por haber ayudado a nuestro pueblo colombiano que está tan afectado con lo que pasó. Gracias. El corazón de hermandad, el ver que hay un país que aunque no es cerca, estamos lejos, se siente como hermano. Entonces son las fibras del corazón, son sentimientos de agradecimiento. Eso es lo que uno siente al ver cuando llegaron ahorita el voluntariado que envió el presidente Bukele hacia Colombia. Todos somos hermanos en Latinoamérica, señoras y señores. Si algo ha quedado demostrado ante esta situación, algo positivo podemos sacar ante esta lamentable situación que ocurrió también en Venezuela, es que somos hermanos y contamos con las manos de todos nuestros vecinos, de todos nuestros compatriotas, de todos nuestros hermanos. Literalmente la palabra es hermanos, así como se presentó El Salvador, como envió ayuda al presidente Nayib Bukele, vimos también de Colombia, vimos de Chile, vimos de Perú y todas estas naciones se han sumado y agradecidos enormemente, señoras y señores. Increíble, increíble. Es muy conmovedor y muy gratificante ver cómo en una situación de emergencia como esa que vive nuestro país tan terrible, pues haya hermanos salvadoreños que hayan ido a poner sus manos, a poner su inteligencia, a poner toda su sabiduría para ayudarnos a recuperar en este momento que lo necesitamos tanto. Señor presidente Bukele, muchísimas gracias por su ayuda. Creo que es un momento para darnos cuenta que todos nosotros somos hermanos en toda Latinoamérica y es momento de agradecerle a usted por tanta bondad y por estar pendiente de la situación colombiana. La verdad, gracias. Esto es desde el corazón, todos unidos siempre podemos salir adelante. Yo creo que ante todo lo terrible que nos ha dejado estas dos catástrofes, nos queda eso, nos queda saber que contamos con apoyo y que no van a sobrar las manos de gente que quiera ayudar. Gracias a Dios, señoras y señores. Y aquí un reporte, señoras y señores, el último reporte para que entendamos. Hoy vamos a tener una transmisión con muchas noticias. Lamentablemente tenemos que informar esta por aquí. El balance más reciente de la UNGRD reporta 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. Tras el sismo de 7,4 de magnitud registrado en San José del Palmar, Chocó. En nombre de Dios, esas personas que están desaparecidos se han encontrado con vida, señoras y señores. Y entonces veamos por aquí, última hora, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acaba de entrar en modo Nayib Bukele completo. Días después de su inauguración, acaba de desplegar al Ejército Nacional para aniquilar a los criminales insurgentes armados y rescató a un menor en cautiverio. Hoy, nuestro glorioso Ejército Nacional
dio un golpe contundente a la estructura 39 de las disidencias de la FARC encabezadas por el narcoterrorista Mordisco. Liberamos a un hombre secuestrado más de 11 meses. Recuperamos a una menor que estaba en las filas de ese grupo narcoterrorista. Y además de eso, capturamos a miembros de esa organización criminal. En la era del tigre no vamos a permitir que se doblegue a la sociedad a través del crimen y del delito. Lo vamos a perseguir y lo vamos a combatir con total decisión. Y aprovecho la oportunidad para decirle a Mordisco que tiene los días contados. Tiene fecha de expiración, Mordisco. Voy por ti. Firme por la patria y toda la gloria para nuestros héroes, soldados y policías. Y el gran Abelardo ha rescatado el día de hoy a algunas personas que estaban contra su voluntad capturados por este tipo de criminales. Así que veamos, estas son noticias que resaltan en las redes sociales. Evidentemente, Abelardo de la Espriella llegó a Colombia y muchos lo comparaban, le ponían la etiqueta del Bukele colombiano, y esto sigue allí mientras él siga demostrando esa mano dura, esa mano firme en contra del crimen organizado. Vamos a seguir viendo a la gente decir, vean que está haciéndolo como Bukele porque es el referente que tenemos. Y vean esta noticia: en un giro decisivo para la seguridad regional, el secretario de Guerra Pete Hegseth anuncia que Colombia se integró oficialmente a la coalición contra los carteles de las Américas. Esta es una noticia muy importante. Colombia, le decíamos que tenía que ser un fuerte aliado porque es el país que más produce sustancia y ahí se debe combatir. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que Colombia autorizó las operaciones militares conjuntas con Washington para combatir el narcotráfico. El anuncio ocurre tras la decisión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de sumarse al Escudo de las Américas, que es esta iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar los esfuerzos regionales en contra de los cárteles del narcotráfico. Desde Panamá, el secretario de Guerra Pete Hegseth destacó y celebró a Colombia como el 19º país en incorporarse a esta coalición de lucha en contra del crimen organizado. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando en El Salvador se capturan a estas narcolanchas, la Marina salvadoreña está capturando narcolanchas, casi siempre son o ecuatorianos o colombianos, vienen de esos lados. Así que es importante tener en cuenta que mucha sustancia salía de allí y ellos van a ser muy importantes para frenar a esta gente. Y saben ustedes quién también estuvo allá presente, justo con representación salvadoreña, estuvieron estos grandes hombres que forman parte de toda esa transformación en seguridad que ha ocurrido en El Salvador. Aquí, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, participó en Panamá en el foro de la Coalición de las Américas contra los carteles, donde se abordaron acciones de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Esto es importante porque ya vimos, Colombia se va a unir a estos hermanos. Colombia ya se está uniendo, ya tiene representación allí, entonces nos estamos dando cuenta que sí se está convirtiendo en ese aliado que señalábamos que era muy importante que se uniera. Y aquí vemos al gran Merino Monroy y a justamente Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad. Entonces es importante porque para estar junto a estos hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener bastante claro que hay que capturar a este tipo de señores con sus narcolanchas que siguen afectando por allí. Operativa en alta mar deja a 208 extranjeros detenidos por tráfico de sustancias. Es lo que le digo, usualmente, casi siempre, por lo general son precisamente muchos que provienen de Ecuador y Colombia, porque allá se está produciendo mucha sustancia. Entonces, muy importante, para unirse a esta coalición necesitamos un líder que estuviera con esa misión, con esa meta de combatir a estos criminales. Gustavo Petro, por supuesto, decía que no, que ellos eran pobres, que ellos no eran narcotraficantes, sino que eran pobres colombianos que se metían en esto. Simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Todos sabemos el terrible mal que hacen estas bandas del narcotráfico, así que no se nos olvide, no los veamos como pobrecitos. Evidentemente, cuando les ponen las esposas, ¿qué hacen los pobrecitos? Y te ponen una cara así como yo no fui, como las tienen todos esto, pero sabemos que
son las terribles situaciones en las que someten a la población. Entonces, nuevamente, hay que combatir al crimen para formar parte de la coalición del Escudo de las Américas. Por esto, Gustavo Petro no había sido invitado. Por esto, Claudia Sheinbaum no había sido invitada. Y a los delincuentes terroristas que atacan a nuestra fuerza pública y al pueblo colombiano, les digo, no quedarán impunes. Vamos por ustedes. No habrá lugar donde puedan esconderse. Le informo a la ciudadanía que nuestra Armada Nacional ha incautado 2.3 toneladas de cocaína y ha capturado a 3 personas. Nuestra lucha contra el narcotráfico es frontal. El peor cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico y lo vamos a acabar. Vean ustedes justo lo que les dije. Mientras Petro se paraba en las Naciones Unidas a justificar a los que llevaban estas narcolanchas, esto en el contexto de que el presidente de los Estados Unidos estaba atacando las narcolanchas que salían de Venezuela, salía Petro a alzar la voz por estos criminales que llevan sustancias. Ha cambiado esto completamente. Ahora Colombia no tiene un presidente que justifica estas acciones, un presidente que a estos señores que hoy se están capturando y metiendo a la cárcel les decía gestores de paz y que había que dialogar y que había que tratarlos con amor. No, ahora Colombia tiene a un gobernante que está decidido a enfrentar el crimen y esto lo aplaudimos porque esto era lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que toda esta etiqueta que le han puesto a Abelardo del Bukele colombiano no se quedara en solo una etiqueta, sino que se fuera puesto en la práctica y así lo vemos. Gracias a Dios estamos viendo, recuerde, va menos de una semana y ya tenemos muchos resultados en materia de seguridad. Ni hablar, si comparamos lo que ha hecho Abelardo en estos días, ya le ganó a Petro con las políticas. Con fumigación, con bombardeos y con acciones decididas para atacar a ese flagelo que es la fuente primigenia de todas las formas de violencia en nuestro país. ¡Que viva nuestra Armada Nacional! ¡Firme por la patria! Ya estamos viendo, señoras y señores, resultados. Recordemos que el presidente Nayib Bukele decía que cuando un gobierno no combatía a los criminales es porque los criminales estaban dentro del gobierno. El presidente Nayib Bukele decía que por supuesto que un gobierno tenía la capacidad de enfrentar a los criminales, a los delincuentes, que por supuesto había su complejidad, pero que en la práctica se podía porque el gobierno tenía más capacidades y si no las tenía, nosotros aquí le agregamos que pueden recibir apoyo, como lo está haciendo Abelardo, como ha aceptado Abelardo de los Estados Unidos, que la ofrece porque también le interesa frenar a estos narcos. Y aquí es importante, un querido comandante, excomandante militar de los Estados Unidos, creo que también él es de ascendencia colombiana, decía este mensaje. Le enviaba un mensaje directo a Gustavo Petro y decía lo siguiente. Decía: Petro, usted le ha mentido al país. La Fuerza Armada ha dado grandes resultados apenas horas luego de que se le votó de la presidencia. Un gran engaño. Gustavo Petro decía que no se podía enfrentar a los criminales, que esto iba a ser muy negativo y estamos viendo cómo se dan resultados, cómo se consigue que los criminales paguen. Esos criminales que han arrodillado al pueblo colombiano por tanto tiempo, que los han extorsionado, que secuestran, que quitan vidas, que hacen estos ataques con drones, que tienen ya, gracias a que un gobernante incompetente le permitió que ellos crecieran y crecieran, ahora tienen mucha tecnología y por eso se necesita apoyo precisamente de otras naciones que cuentan con esa tecnología. Y esto es importante porque ya vimos claramente por qué razón ahora Abelardo sí está entrando al Escudo de las Américas, está allí siendo recibido en el Escudo de las Américas en esta coalición, y Sheinbaum no fue por su postura, por la misma postura que tenía Petro. Dice aquí: México al abismo con Sheinbaum, hay sobrepoblación en las penales, por eso vamos a liberar presos. Esta ha sido una frase de la Claudia Sheinbaum, que dijo que como hay muchos privados de libertad en las cárceles, la receta mágica, así como Petro decía que simplemente había que quitarle la I a lo ilícito, ya dejaba de ser lícito. Si nosotros tenemos las cárceles repletas de criminales, de ladrones, de delincuentes, si los soltamos se soluciona ese problema. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Tiene que haber un trato humanitario en todos los casos. Entonces, hay penales que tienen sobrepoblación. Por eso estamos trabajando en 2 áreas. Una, para poder generar las liberaciones de personas que están presas por robo
por delitos menores y que continúan, o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas. Mientras Nayib Bukele mantiene una postura de hierro contra el mal, Claudia Sheinbaum ha decidido que lo mejor es liberar a quienes cometieron delitos menores. ¿Qué podría salir mal? ¿Es esto justicia? ¿Tú qué opinas? Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales. Todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos, y algunos políticos de la región lamentablemente se prestan a este juego. Estamos viendo si se requieren algunas modificaciones jurídicas que nos permitan que las personas que están por delitos menores o que llevan ya muchos años sin sentencia pueda acelerarse su proceso. Vean ustedes la noticia. En su rueda de prensa, Claudia Sheinbaum reveló que México tiene un problema carcelario y presentó la solución más insólita: la liberación de presos. Ha crecido la población penitenciaria, hay penales con sobrepoblación y estamos trabajando en 2 áreas. Una de ellas es generar liberaciones de presos por robos y delitos menores, o también personas que no tienen sentencia y siguen detenidas, detalló. Imagínense ustedes, esta es la presidenta de México, por eso evidentemente no ha sido invitada al Escudo de las Américas por esa misma postura que tenía Gustavo Petro de defender criminales. Como siempre, la palabra humanitario, la palabra derechos humanos, estas etiquetas que ellos ponen. Que hay muchos delincuentes que están encarcelados por robos, por motivos humanitarios, lo vamos a dejar salir. ¿Y qué pasa con esas personas que fueron afectadas? No pensemos en ellos, no importa la justicia, como siempre Sheinbaum demostrando esa incompetencia y demostrando, por supuesto, una postura de proteger y beneficiar a los criminales por encima de la justicia. Entonces, hay penales que tienen sobrepoblación. Por eso estamos trabajando en 2 áreas. Una, a través de Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, para poder generar las liberaciones de personas que están presas por robo, por delitos menores y que continúan, o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas. Y eso es justo lo que les digo. Vean esta cara, esa es la cara que ponemos todos. Yo les hablaba, justamente por eso les hice bastante énfasis en el tema de casa. A Sheinbaum no se le estaba pidiendo que hiciera una cárcel, construyera una cárcel en donde los criminales, los delincuentes durmieran en latas, durmieran en el piso, sufrieran como ellos quieren pintar, que sufren los pandilleros en el SECOT. Se le estaba pidiendo que se percatara de que no siguieran llamando por teléfono y operando, que no siguiera afectando a los delincuentes. Eso era lo que se le pedía, pero ellos han llegado al extremo. Es que no, ellos no quieren ni que los delincuentes que pierdan sus privilegios, ni que los delincuentes sigan siendo afectados, sino lo más loco, lo más insólito: los liberamos. Qué locura, señoras y señores. Por aquí el gran Luis Sin Filtro nos hablaba de este tema, que es muy importante. Él siempre tiene análisis increíbles. Luis Sin Filtro, seguramente ustedes lo siguen, vamos a escucharlo. Oigan, yo creí que este video de la presidenta con A era IA, inteligencia artificial, pero no lo es. Lo que sí es preocupante. ¿Se acuerdan de Gustavo Petro cuando dijo que lo ilícito se soluciona solo quitándole la I para que se convierta en lícito? O que si dejamos de llamar crímenes a una serie de actividades de la sociedad, habrá por definición menos crímenes en Colombia. Ahora resulta que la presidenta con A, bueno, ella ya se voló la barda un poquito más, pero quiere liberar presos. O sea, gente que está detenida en una prisión por cometer delitos. Explíquenme los mexicanos esto, pero según una pregunta que vi que le hicieron a su secretario de seguridad, o no sé qué es, si se refería a presos estatales o también federales, él dijo, no, también federales. No sé hasta qué punto o qué tan fuerte sería un delito federal, o sea, para que haya sido juzgado o esté en una prisión federal, pero vamos, mexicanos, pregúntenle a los españoles qué pasó con este ideal absurdo de la izquierda. Vamos a dejar salir a la gente que puede integrarse a la sociedad, y dejaron salir violadores. Recuerden lo que pasó durante la administración de Joe Biden en California, por ejemplo, hasta que Gavin Newsom fue presionado por la sociedad, cambió las leyes porque la delincuencia en California creció como nunca. En Nueva York lo que ha pasado, y esta señora promueve la misma política que pondrá en peligro a sus ciudadanos. Deja salir delincuentes de las prisiones,
y ellos tendrán libertad para seguir delinquiendo. Es lógica pura. Aquí muy importante, seguimos con la misma temática. Muy importante, la querida Abigail Guerra de Política Sin Filtro nos hablaba de a dónde se va a ir Gustavo Petro, porque muy importante, todo aquí lo que hemos venido comunicando, este señor también tiene algunas investigaciones allá en los Estados Unidos, a él también le revocaron la visa, lo incluyeron en la lista Clinton. Y entonces lo que ha dicho Abelardo de las Espriella es que va a hacer todo lo posible para demostrar que este tipo tiene las manos sucias, que ha hecho cosas lamentables en Colombia, y por eso ha pedido al Senado que le aprueben la salida para irse rápidamente. Petro tendría nuevo país para vivir y Claudia Sheinbaum le abriría las puertas para que México se convierta en su nueva casa. Claro, entre socios de aquellos que apoyan. Y es que una revelación de la FM dice que el expresidente colombiano estaría pensando radicarse allí durante el próximo año, justo después de que el Senado le autorizara salir de Colombia. La plenaria del Senado aprobó la autorización para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante el próximo año. Petro asegura que viajará por compromisos personales, políticos y académicos, pero muchos sospechan que busca poner tierra de por medio mientras avanzan investigaciones por el financiamiento irregular de su campaña. Eso sí, hasta ahora Sheinbaum, la socio confiable de Petro, le habría dado el ok para quedarse en México, y quién sabe si Petro en par de días sale hasta con pasaporte mexicano. Imagínense ustedes lo mismo que han aplicado los corruptos del Salvador, después incluso le dan nacionalidad nicaragüense, se van a Nicaragua con otros socios izquierdistas, y recordemos también muchísimos corruptos de izquierda se han ido a refugiar en México, les abren las puertas evidentemente esos socios ideológicos. Aparte, si hablamos de estos negocios del polvo blanco, si hablamos de todo esto, estos dos nombres, estos dos políticos, siempre se comenta bastante de esto, que hay asociación, incluso se mencionaba cuando se trata del cartel de los soles y Nicolás Maduro. Y ustedes saben que cuando el río suena es porque Petro ya estaría preparando las maletas. Díganme su opinión en los comentarios. Aquí la querida Abigail Guerra, Política Sin Filtro, seguramente ustedes por supuesto la conocen, un buen video. Aquí vemos a Petro que ya se prepara con su disfraz de mariachi, con su traje de mariachi, pero sabemos que él lo que tiene es un disfraz porque seguramente toda esta maniobra evidentemente termina siendo para que él huya de lo que se le viene. Petro prepara su salida de Colombia, Petro saldrá rápidamente de Colombia antes de que comiencen las investigaciones. ¿Creen ustedes que está huyendo? ¿Qué está pasando realmente? ¿Va por razones académicas o le tiene miedo al tigre? ¿Le tiene miedo a Abelardo de las Espriella? Justamente aquí un reportaje de la revista Semana que está interesante, que nos habla justo de esta situación. El petrismo tuvo dos preocupaciones esta semana. La primera, que el terremoto deje múltiples víctimas para culpar a Abelardo de las Espriella. Y la segunda, autorizar a Petro para que se vaya de Colombia y no dé la cara. La ley exige que el presidente saliente permanezca en el país después de entregar el poder durante un año por rendición de cuentas. Y no es que necesitemos a Petro, ya quedó claro que no sirve para nada. Esta semana nos mandó a ver 100 años de soledad, el segundo día. Vean ustedes, estos son los posteos que ha hecho Gustavo Petro en estos días. Esto fue el 10 de agosto. Invito a todo el pueblo colombiano a ver el episodio de la segunda parte del 100 años de soledad. Y por allí yo hice una publicación en la red social de Facebook y dije que hice esta cobertura, hice la noticia y decían por ahí petristas, y no querían ustedes que se fueran. Es que el problema no es que se vaya o no, el problema es que él se va para no pagar sus delitos, para que si todo esto se compruebe, el señor llegue y se haga como si nada y se quede refugiado por allá en México, le den hasta nacionalidad. Ese es el problema, que va de la justicia, ese es el enorme problema. A nosotros no nos interesa Petro, solo estorba, solo anda publicando estas estupideces, pero aquí lo importante es que pague. Y es el caso, señoras y señores. El terremoto nos habló de su situación sentimental y posó ante las cámaras. Súper empático. Lo que sí necesitamos es que responda por el desorden que dejó, pero no esperó ni siquiera una semana y le pidió al Senado que lo dejara irse del país. Justo en un terremoto que está dejando en evidencia el caos en la UNGRD, porque Abelardo llegó a trabajar con la gente de Petro, por ejemplo con el exdirector de la entidad, que en esta carta del 11 de agosto dice que Colombia no necesita ayuda internacional porque cuenta con los recursos humanos para atender la emergencia.
Esto es sumamente relevante y es parte de toda esa controversia que ha surgido en redes sociales. Los petristas, los izquierdistas han hecho muchísimo revuelo por esta situación. Recuerden que la primera postura del gobierno colombiano fue a que ante esta situación no iban a recibir apoyo, no lo necesitaban, ellos contaban con las manos suficientes, que solo iban a recibir insumos. Quien hizo esta petición, quien escribió esta carta y la envió a los países que estaban ofreciendo su apoyo, fue el funcionario que había dejado Petro. Después lo cambiaron inmediatamente. El funcionario que llevó a Abelardo, que Abelardo puso en el puesto, este señor solicitó apoyo de El Salvador, Estados Unidos, Israel, Ecuador. Entonces esto ha generado bastante controversia. El señor que frenó el apoyo internacional de los rescatistas fue un funcionario de Petro y muchos están señalando directamente que fue precisamente para que se generara toda esta controversia y la gente culpara al gobierno de Abelardo. Pero claro, la izquierda prefirió usar una tragedia para tapar sus andanzas. El petrismo hizo de todo para que su jefe se volara. Tan desesperados estaban que se volvieron a unir con el Centro Democrático. Quiero agradecer a la plenaria el haber votado la proposición que fue sometida por, en este caso, el Centro Democrático. Así que aquí a Mafe Carrascal, a Isabel Zuleta y los demás cómplices de Petro no les importa que miles de familias estén sufriendo. Ellos desean que la tragedia sea mucho peor, solo para que nadie se pregunte por qué Gustavo Petro tuvo tanto afán de irse de Colombia. ¿Por qué tiene tanto afán de irse? Esto es importante. Yo quiero que escuchemos lo que manifestaba Abelardo de la Espriella. Es precisamente esto lo que le da terror. Escuchemos por aquí, espero, lo que manifestaba Abelardo con la situación de que parte de su promesa de campaña fue que iba a llevar a Petro ante la justicia. Escuchemos. Abelardo de la Espriella le dijo a este pseudo periodista que extraditará al narcotraficante Gustavo Petro. Miren su reacción. Usted es abogado y usted habla de la presunción de inocencia y de que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero usted ya habla de entregar al presidente Petro a la justicia norteamericana. No tiene que darse primero un juicio, no tiene que darse primero una condena y verificar si el presidente... O sea, ¿por qué entregaría usted a la justicia? No, lo que tiene que haber en estricto derecho es una acusación formal, que es lo que llaman un indictment. Correcto, no tiene que haber un juicio, el juicio es posterior. Te lo resumo de esta manera. Miles de colombianos han sido extraditados por conspiración para el tráfico de drogas. Si tú eres presidente y entregas una región del país como el Catatumbo para que eso se vuelva ahí una zona franca de narcotráfico, si suspendes los programas de interdicción aérea y marítima para combatir el narcotráfico, si no fumigas 330.000 hectáreas de coca, si no extraditas, escúchame, si no extraditas a los narcotraficantes solicitados por Estados Unidos, si los subes en las tarimas y no los castigas como corresponde, si tú unes todas esas piezas, ahí tenemos una clara conspiración y eso a la luz de la ley norteamericana puede configurar un delito. Vean ustedes, esto es importantísimo cuando Abelardo nos resume todas las acciones que ha cometido Gustavo Petro. Háganse esta pregunta: ¿de qué lado está Petro? Y frenó literalmente el combate contra estas bandas del narco, lo frenó, logró imponer políticas que cualquier persona entiende, que a los únicos que van a beneficiar a los criminales.